Las expulsiones de inmigrantes gitanos rumanos llevadas a cabo por las autoridades francesas ha desembocado en un enfrentamiento entre líderes europeos. Sarkozy ha indicado que seguirá desmantelando campamentos ilegales sin discriminación de origen o cultura. La tensión entre Francia y la Comisión Europea aumentó después de unas declaraciones de la vicepresidenta Reding, que comparó la política de expulsiones de Francia con las deportaciones de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En España, el gobierno se muestra preocupado por la situación de la minoría gitana, aunque el presidente no criticara explícitamente la postura de Sarkozy en Europa. Por su parte, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha hecho público el apoyo a la actuación del presidente francés. Buenas noches. El debate sigue en el Parlamento Europeo, hoy precisamente, aunque a puerta cerrada. En esa reunión, a puerta cerrada, ha trascendido que la comisaria Reding, como hemos dicho anteriormente, ha comunicado que hay indicios sólidos de ilegalidad en las expulsiones de inmigrantes gitanos, rumanos, en Francia, como ocurriera la semana pasada. Si bien del resultado de ese informe, de ese análisis que se está llevando a cabo, no tendremos debida respuesta hasta el día 29 o 30, en cualquier caso dentro de unos días. Lo que está claro es que la repercusión de esa actuación ha tenido lugar en todos los países de la Unión Europea y en todas las regiones como la nuestra, donde también se convive con inmigrantes rumanos, con gitanos rumanos o con gitanos a secas. Eso es lo que les traemos esta noche aquí. Pero como punto de partida, además, tenemos una pregunta. ¿Es inevitable esas expulsiones? Pregunta que vamos a trasladar a nuestros invitados. Nicolae Bolovan es un ciudadano rumano que lleva más de 5 años viviendo en Extremadura. Nicolae, buenas noches. ¿Es inevitable la expulsión de inmigrantes? Se podría evitar, digamos, pero claro, primero la pregunta que se estaba haciendo iba a los inmigrantes de etnia gitana. A mí me gustaría hablar y no estigmatizar a una etnia gitana o a un colectivo precisamente, sino hablar de personas en general, porque todos somos personas. De acuerdo con su concreción, Nicolae, le agradecemos, tendremos a lo largo de este debate precisamente para apostillar. José Guillén es vecino y reside en Navalmoral de la Mata y convive además, lógicamente, por trabajo y por residencia con la realidad de la inmigración. Le trasladamos, señor Guillén, la misma cuestión. ¿Es inevitable? ¿Se ha llegado a un extremo ya insoportable? No, y se puede evitar. Perfectamente se puede evitar. Lo único que hay que tener en cuenta si hemos recibido la información y la hemos entendido. Porque yo no creo que Francia haya expulsado a nadie. Le ha invitado a que se vayan previo pago de dinero que se sabe que no se está diciendo, porque Sarkozy dio orden de dar 300 euros a aquellos rumanos que se quisieran marchar a su país mayores de 25 años y 100 euros a los menores de 25. Quiere decir que ha habido familias de 10 y 12 miembros que se han llevado un dinero, advirtiéndole también de que no pueden volver, que si vuelven, cosa que eso, entre comillas, que no puede volver, son ciudadanos libres de la comunidad y pueden venir cuando quieran. Un dato a tener en cuenta que sí, es verdad que no lo habíamos comentado, pero son libre circulación, son ciudadanos libres dentro de la Unión Europea. Vayamos y gracias por esa opinión, que además son valoraciones ya a tener en cuenta. Nuestro tercer invitado, Emilio Santos, gitano y extremeño, lleva 12 años en Rumanía, donde ha creado un centro social para las minorías rom, precisamente el colectivo protagonista de esta polémica francesa. Señor Santos, ¿es inevitable que nos apostille usted a estas dos declaraciones? Yo pienso que desde la óptica de cooperación internacional el comportamiento de Francia no es correcto y pienso que una nación con esas palabras tres claves que tiene, que es libertad e igualdad y todas esas cosas, creo que eso no lo debe de hacer. Y dar un dinero, que se habla de aquí de dar 300 euros, pues yo pienso que eso es una manera de incitar a las personas a que se vayan. Creo que eso no es un procedimiento correcto de la Francia. Tenemos como especialista a nuestro experto y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, que es Pedro Vicente Cano Maello. ¿Qué nos puede aportar a estas consideraciones, profesor? Yo estoy de acuerdo con
Emilio, me parece, en el sentido de que efectivamente no ha debido de hacerse esta expulsión, pero yo discrepo en el sentido no del dinero, no dinero, sino de como seres humanos, primero, y segundo, como ciudadanos de la Unión Europea, sin perjuicio de que profundicemos a continuación en estos temas. Pues me parece que es la postura más inmediata, efectivamente, como ciudadanos de la Unión Europea. Señor Guillén, quería apostillar alguna cuestión. Intervengan, por favor, cuando quieran. Brevemente, hay que pensar que no se ha ido directamente a todos los rumanos que hay en Francia. Se ha invitado que se vayan, que yo no estoy de acuerdo. Tengo que decir antes de nada que yo me he criado entre gitanos desde que tengo 2 años, desde que tenía 2 años. Quiere decir que a mí no me llamen ni me digan racistas, porque me los como. En el sentido que me he criado con ellos y sé cómo viven y cómo se desarrollan. Dicho esto, para mí no es que haya habido una expulsión, porque como tal y conocedor del tema, tengo que decirle, yo soy abogado también y estoy terminando el doctorado en Derecho Constitucional, con lo cual me he esforzado para poder desde el primer momento tener la información, puesto que yo llevo años tratando estos temas. Quiere decirse que para mí la expulsión de todos los rumanos en la prensa está mal dicha. Han expulsado a los rumanos. No, han expulsado a un colectivo que si usted, Nicolai, don Pedro, perdón un momento, sí, y yo mismo, si los tuviéramos en casa en las condiciones que estaban, en un descampado y con todas las sociedades por medio, no le hubiésemos dado dinero, hubiésemos llamado a las autoridades para que se lo llevaran. Que no quiere decir que esté justificada la expulsión si se ha producido, porque legalmente la expulsión se produce únicamente dentro de nuestra comunidad cuando la delegación de gobierno de un país, como es el caso de Francia, tiene indicios por informes desfavorables de la policía para expulsar a esas personas. Señor Cano. Vamos a ver. Yo es que el tema del dinero, no sé si todos habrán aceptado ese dinero, no lo sé, creo que no. Creo que sí, totalmente. Todos los que se han ido se han llevado ese dinero. Todos. Y además... Absolutamente todos. Sí, todos los que se han ido. Aseguro de que no, todos y han de aceptado hecho el dinero. me van a perdonar, y de hecho en uno de los artículos que hemos leído, hemos podido leer en los periódicos y en las noticias, hemos podido escucharlo, ha habido bastante gente que se han marchado sin aquel dinero. ¿Puede completar el profesor Sí, Cano? es que iba al tema ese. Yo no creo, en principio, sin desconfiar de las alegaciones o afirmaciones de Pepe, no creo que todos hayan aceptado el dinero. Y digo por qué. Porque el gobierno francés ha dictado una orden administrativa. Ha emitido un documento administrativo en el que basar la expulsión. Un documento administrativo. Lo cual plantea ya el primer problema, de que ciudadanos de la Unión Europea que están residiendo en este momento en Francia, por un documento interno de Francia, estos señores en principio van a ser trasladados de un sitio a otro. Segundo punto, yo creía que los ciudadanos europeos, y sigo creyéndolo, tienen los mismos derechos en cualquier parte del territorio europeo donde están, entre ellos el no ser movidos a la fuerza, el no ser desplazados a la fuerza, el no ser empujados a la fuerza, es decir, me quedo aquí. Otra cuestión es, como dice Pepe, que estén bien o mal organizados, esa es otra cuestión. Pero a mí el hecho de que estén con suciedad o no suciedad y tal, para mí no es motivo de expulsar a nadie. En ese momento tendrían que haber intervenido las autoridades administrativas y haber dicho esto hay que arreglarlo y tal, pero no coger a grupos y moverlos de un sitio a otro. Y ahora viene la esencia de mi postura. Ya no es solo que haya un acto formal del gobierno francés, cuál es ese documento administrativo autorizando, y que estos señores sean ciudadanos europeos. Pero es que yo entendía y sigo entendiendo que desde hace mucho tiempo, concretamente desde la Segunda Guerra Mundial para acá, hay una serie de convenios internacionales que impiden precisamente el movimiento de grupos étnicos. Le iba a preguntar esa cuestión antes de que intervengan, por supuesto, Emilio y Pepe, que ha pedido la palabra, pero sí le dejo ahí sobre el plató, profesor, si es un documento interno, de qué manera choca con una legislación europea, que iremos luego. Por favor, señor Guillén y Emilio, cuando quieran intervenir. Bueno, pues yo lo que... Perdón, sí. Emilio, que es que él ya había intervenido. Pues, brevemente, el profesor ha dicho que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. No es cierto, porque la Constitución, la composición de la Comunidad Europea nace viciada. Hay países que han aceptado unas cosas y otros no. Por ejemplo, los rumanos, es injusto que hasta hace un año o dos no han podido trabajar, no han podido alquilar vivienda porque no tenían contrato de trabajo. Nadie le daba un alquiler de una vivienda en alquiler si no presentaba una nómina. Y han estado 2 años
sin hacer nada, paseando, por no decir otra palabra, por pero toda eso España. le pasó a España hace muchísimo tiempo cuando quiso entrar. Pero que eso es injusto. Bueno, o somos iguales o no somos iguales. Sí, pero aparte de que sea... Si nosotros ya vamos a fijar unas normas en las que yo soy menos igual que usted y usted menos que él, ya no. Hemos formado una comunidad, pues vamos a llevarnos bien. A ver, señor Santos. Sí. Yo lo que pienso, Nieve, es que dentro de todo lo que se está moviendo, y yo quisiera apartar a lo que es al pueblo francés, porque llevo 12 años pasando muy de continuo sobre Francia, y Francia es una nación muy hermosa y muy preciosa, y la gente cada uno va a lo suyo, ¿no? Es decir, para mí es un país correcto. Hablamos del personal. Otra cosa son las actuaciones que hacen los gobiernos, porque los gobiernos no son permanentes, pasan. Y este pienso que no lo está haciendo muy bien. Entonces, lo que no puede hacer este gobierno es que yo pienso que tiene algo, es un pensamiento, ¿no? Que tiene algo oculto que le va a salir, y para mí ha chocado con la minoría étnica y la minoría étnica gitana. A veces se habla de cosas que están ahí puestas y entonces levantamos bulos, es un pensamiento, porque algo se le va a venir al gobierno francés. ¿Y a eso se debe la actuación que cree que ha tenido el... Yo pienso que algo tiene que sacar, y pienso que la presidenta o la comisaria, pues para mí ha tenido una postura muy valiente. Se refiere, perdón, a la comisaria de Justicia, Vivian. Sí. Al responder de esa manera a Sarkozy en las primeras declaraciones, que es lo que hemos dicho. Yo creo, Emilio, que es que vamos un poco deprisa. Vamos allá. Antes de ir al tema de la expulsión y de la comisaria y de las posibles sanciones, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pepe de que hemos nacido desiguales, de que la igualdad no existe como tal. Una cosa es lo que la ley dice y otra como es su aplicación, que son cosas distintas. Es decir, lo que ya los naturalistas dijeron, el ser y el deber ser. El ser y el deber ser. La ley la aplican los hombres y tiene un espíritu. Entonces, de lo que se trata, yo no puedo creer que una ley desde el principio cree desigualdades, por dos razones. Primero, porque todas las constituciones tienen un artículo 14, si no es el 14, es algo parecido, que dice que todos somos iguales ante la ley, y el artículo, concretamente el 9 y el 10 de nuestra Constitución, dicen que todo gobierno procurará la integración de cualquier grupo, promocionando su igualdad real y efectiva, y eso todas las constituciones, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa. Y segundo, porque por encima del derecho interno francés y el derecho interno español hay un derecho europeo natural que no necesita que esté escrito que el ser humano tenga derecho a esto y a esto y a esto. Es que por el simple hecho de ser humano lo es. Las constituciones lo único que hacen es reconocerlo, no darnos nada. Y yo entiendo que precisamente por el hecho del ser humano haya un documento interno o no lo haya, es una violación del derecho del ser humano obligarle a moverse de su sitio. Esa es una cuestión a tener en cuenta, Nicolás, antes de pasar a unos... Sí, lo que estaba hablando antes, Pepe, sobre el tema de los 2 años durante los cuales nosotros los romanos sí que hemos sido impedidos a acceder al trabajo por la moratoria. Fue el derecho de moratoria. Exactamente, por la moratoria. Pero durante todo ese periodo tampoco hemos estado paseando por la calle, sino realmente se ha intentado regularizar la situación por el proceso ordinario, como cualquier otro ciudadano o como cualquier otra persona no comunitaria, pero sí que se ha llevado a cabo. No es que nos hayamos paseado por la calle, hemos trabajado. El decir paseado quiere decir, no en tono peyorativo, que han estado aquí y que no han podido hacer nada, porque yo concretamente he tenido que asistir para que un conocido le alquilara una casa a unas personas que no tenían ni trabajo, ni contrato, ni nada, esperando que eso se pudiera producir a la semana siguiente. Y eso se ha producido. Que no quiere decir, en cuanto a lo que decía Pedro de la Constitución, yo, como he dicho, estoy terminando el doctorado en Derecho Constitucional. La Constitución y la nuestra tiene más fallo que nada, porque nació viciada. Porque no somos todos iguales. La prueba es que yo no puedo recurrir un recurso de inconstitucionalidad como presidente de gobierno. Señor Guillén, que termine Nicolás, que también tiene durante las campañas, que yo discrepo de eso, de la Constitución nuestra. Durante de las campañas de la recogida de fruta o la viña, se han facilitado acceso al permiso de trabajo estacional, por supuesto, para esa campaña.
Es decir, sí que se ha intentado arreglar la situación. Sí, por parte de... Yo no le he hecho la culpa a estas personas, a los rumanos que han estado en condiciones, desde el punto de vista que no considero que está bien por parte del que ha hecho esa norma, el que la ha puesto en servicio y los que se han puesto de acuerdo para hacer esa norma. O somos iguales o no somos iguales. Y aquí, ni en España, somos todos iguales. Y lo mismo ocurre en la comunidad. La comunidad es la comunidad de vecinos más mal organizada que se ha podido hacer. Y de eso se va a venir abajo, tal como está, porque no se respeta ninguna constitución, no se respetan los derechos de los ciudadanos en cada país, y depende quién gobierne y del color del gobernante, así se respeta. Señor Cano, ¿alguna consideración que tengo que pasar al señor Santos? Con todos los respetos a Pepe, es que pienso que está en un proceso abstracto de crítica de la norma, es decir, de la norma en sí, si es buena o si es mala, y pienso que eso no nos lleva a ningún lado. Es decir, la norma está ahí, y hay que cumplirla, ¿Cómo se interpreta la Constitución española en concreto? Conforme a las directivas del Tribunal Constitucional, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Punto. Y en el sentido más favorable siempre al derecho fundamental. Me parece que son palabras claras del Tribunal Constitucional. A mí, Pepe, me vas a perdonar, pero decir que una norma es buena o es mala no nos conduce a nada. Es decir, está ahí, vamos a aplicarla y vamos a procurar que efectivamente sea efectiva, logre esa igualdad y la gente se sienta igual. Otra cosa es que tú digas, es que desde el principio ha nacido mal. Bueno, pues ese era un juicio de valor tuyo. Era un juicio de valor tuyo. El juicio de valor, nada. Sí. Llevamos desde que arrancamos con la comunidad y no nos entendemos. Cada día tenemos problemas, cada país tiene un tipo de problema distinto al otro, pero que ese problema ha venido de otro país. Y hay algo que no funciona. Mira, Emilio lleva fuera mucho tiempo y conoce la idiosincrasia de Rumanía mejor que nadie. Señor Santos, ¿cómo se ve desde allí? Efectivamente. Exactamente. Señor Cano, muchísimas gracias. ¿Cómo se ve este problema, aunque le ha cogido usted aquí? Rumanía. Porque, sí, en Rumanía, aunque estaba usted aquí, se va a volver a ir dentro de poco tiempo. Pero antes de pasar precisamente a una visión distinta, ¿cómo se ve desde allí? En estos días que ha pasado estas cosas, yo he sido parado en Alemania. Cuando veníamos para acá con el vehículo, hemos sido parados en Alemania, nos han sacado fuera de la autovía y además bastante lejos, nos han puesto una denuncia que posiblemente sea real, pero lo que me llama la atención a mí precisamente es que nos sacan fuera, pero después no nos introducen, y es un trato que, porque claro, mi aspecto es gitano, eso que duda cabe. ¿Pero qué quiere decir que les han sacado fuera? ¿Han tenido un trato discriminatorio? Yo pienso ¿Les que han tratado mal a raíz de este hecho? Sí, pienso que sí. ¿Está usted diciendo que son peores tratados por lo que ha ocurrido en Francia? No, sino que esto sienta precedente. Esto va a sentar un gran precedente en toda Europa. Y hay una pregunta que nosotros, los gitanos, los que andamos por Europa, nos preguntamos ahora, ¿estamos seguros? Yo he pasado por Europa 12 años, a mí nadie me ha parado, porque he ido bien, pero ahora este golpe sí que me han parado. Pone usted una cuestión importantísima que vamos a ver inmediatamente ahora a vuelta de estas declaraciones, que son la visión también que se tiene desde Extremadura de este problema. Miren, escuche, que volvemos inmediatamente. Indudablemente sí que los causa. Negar la evidencia sería absurdo. Claro que los causan. Lo que tengo que matizar en el sentido de que cada vez los problemas son quizás menores, y en segundo lugar que desde luego lo que no se soluciona el tema es echando a la gente, porque si tuviéramos que echar a los que incumplen las normas de la ordenanza de convivencia ciudadana, nos quedábamos 4 en el pueblo. Soy rumana, tengo 6 años viviendo en España. Mis hijos van al colegio. Yo y mi marido estamos trabajando. Tengo 6 años en ese pueblo y nadie no tenía una queja de mí, y soy rumana. Pero hay rumanos que son personas que no se puede convivir con ellos, y hay otras personas que sí. Yo lo que quiero decir es que le entienda la mano, que le ayude un poquito y que no le eche fuera de país como le está echando en Francia como unos animales salvajes. No hay problemas de convivencia con los gitanos. Sí que hay problemas de convivencia, algunos problemas de convivencia con la población gitana rumana, fundamentalmente porque tienen unas condiciones de vida distintas, también viven en la pobreza, son nómadas, y las adaptaciones a las normas no son las mejores. La solución pasa por el control de la inmigración, tanto en los países de salida como en el país de entrada, en este caso España, y también con fomentar la educación.
Respuestas que hemos cogido de si plantean o no plantean problemas los gitanos rumanos, que era el inicio del programa y que ha desembocado en cuestiones como por ejemplo la que planteaba Emilio Santos y que me gustaría abordar con ustedes. Emilio ha planteado que tras estas polémicas actuaciones, o por lo menos discutidas actuaciones, se ven un poco más desfavorecidos, discriminados, y el temor de que pudiera precisamente extenderse a otros países o por qué no a Extremadura. ¿Cabría esa posibilidad? Nicolás, ¿creen que es un fenómeno dominó que puede extenderse a otros lugares? No, y yo creo, y me gusta decirlo, de que realmente, no, vuelvo a decir, no me gusta utilizar el término de minoría, el colectivo gitano, sino a esa persona están haciendo un esfuerzo para integrarse. Es decir, si en Rumanía, por la circunstancia que había, falta de trabajo, la situación económica del país, vivían en la gran pobreza, aquí sí que están trabajando y están trabajando en el campo extremeño. Usted trabaja en servicios sociales, además en el Ayuntamiento de Don Benito. Sí, soy mediador social dentro del programa de inmigrantes. ¿Recurren a ustedes su propia... Sí, ¿Tienen solución entonces? ¿Les facilitan soluciones? En cuanto a orientación, información sobre los trámites que necesitan hacer. Hay dos aspectos que los han planteado Emilio y Nicolau que sí... Bueno, yo de todas maneras anticipo, y Pepe dice que está haciendo la tesis en Derecho Constitucional, habrá estudiado la República de Weimar, que toda persecución de minorías es síntoma de descomposición social seguro. O sea, es un síntoma seguro de descomposición social, el no respeto a las minorías y obligarlas a trasladarse. De hecho, que ya en el derecho romano se habló de los delitos contra el derecho de gentes, precisamente el derecho de bárbaro extranjero, el concepto de bárbaro extranjero que tenían ellos. Y segundo, en el sentido de que dice Emilio de integración. Cada nación tiene su idiosincrasia y dentro de cada nación hay muchas idiosincrasias, el extremeño, el vasco, el gallego, es decir, primero estamos en este momento en España intentando definir nuestras comunidades y precisamente no hablemos de Cataluña y Vascongadas en el sentido de todavía de unión. Pasemos a Francia, tiene otra organización completamente distinta, el centralista. Pasemos a Inglaterra, no tiene constitución escrita, tiene un sentido completamente distinto, llevan en su espíritu su constitución, en su mente. Es decir, todo eso hay que amalgamarlo para una constitución europea, unir todas esas idiosincrasias y admitir a naciones que hasta el momento pues han estado en una situación totalmente distinta y tienen que empezar ahora a adaptarse ellos y nosotros a su manera de ser. Es un problema muy complicado. Muy complicado, es decir, el rumano ha vivido con una dictadura durante muchos años, atemorizado, agobiado, sin derechos, sin libertades, eso sí, con la seguridad diaria del trabajo, de la seguridad social, de las vacaciones, eso ha desaparecido. Ahora tiene que buscarse la vida. Y Rumanía en este momento no está para ofrecer la vida a los que están allí. Hay que salir, pero claro, hay que salir a unas costumbres nuevas, ¿Hasta qué punto la adaptación es de uno o de otro? Porque a mí lo que me da miedo verdaderamente es que vengan aquí a cualquier sitio un número indeterminado de personas, trabajen y tal, pero luego vuelvan a su sector, es decir, se integren los rumanos, los gitanos, tal. Eso quiere decir que no hay una integración verdadera, solo hay una integración verdadera en el sentido de cuando haya relaciones de trabajo y de contacto, pero ellos siguen con sus costumbres en su sitio y es una integración ficticia. Esa integración, ¿qué hacen? Planteaba Nicolai, cualquier cosa que quieran matizar. Claro. Me acaba de comentar. Quería decir que yo también pienso que esta Europa se ha pensado muy deprisa y el fleco, tiene un fleco bastante grande, que son de 12 millones de gitanos en Europa. Es decir, cuando estamos hablando de gitanos, estamos hablando de la minoría más grande de toda Europa, siguen 12 millones. Yo lo que puedo decir aquí, que posiblemente en Rumanía haya 3,5 millones de gitanos o rom, y 3,5 millones de gitanos de rom, con una población de 24 millones de habitantes que tiene Rumanía, incluyendo los magiares, y con un menos de un 50% de terreno como España, estamos hablando que allí hay muchísima población gitana. Y esa población gitana necesita ser preparada y educada. Y yo lo que le podemos decir es desde aquí, desde esta óptica, los gitanos extremeños, junto con la Junta de Extremadura y Diputación y CODIGE, hemos conseguido hacer un centro de recursos sociales en Rumanía, en Prislo. Y lleva 3 años cerrado.
Es decir, este centro, que se diseñó para 60.000 personas indirectas y 600 directas, lleva 3 años sin usarse y preparado para ser usado. ¿Por qué no está en funcionamiento? Porque no hay recursos económicos. Entonces, cuando se hace una integración de Europa, pues no solamente se debe de buscar las leyes de las grandes firmas, de los grandes bancos, de las grandes compañías, sino que también hay que mirar los flecos. Y es un fleco de 12 millones de gitanos, pero que para el 2030 estamos hablando que la población gitana se va a multiplicar por 3. Entonces, y estamos hablando de 36 millones de gitanos. ¿Usted cree que precisamente con esas cifras tan aclaratorias que nos ha aportado, lo ocurrido en Francia puede extenderse a otros países? Si no se toman medidas, como decía el profesor Cano, de una legislación más... Como no se lleve a todos los gitanos donde dice Sarkozy que se la lleve a la comisaria, que se la lleve allí a su casa, a todos los gitanos que vayamos allí, porque es lo que dijo, llévaselo usted a su sitio. Entonces, pienso que los gitanos somos parte de Europa. Y estamos ahí, no de ahora, de muchísimos años. Y hay un modelo que Europa tenía que haber aprendido, es el modelo de España. España, pues, es modelo de muchísimas facetas de la vida. Y el modelo de la integración del pueblo gitano, pues es un modelo que lo tenía que haber cogido. Lo que no se puede hacer es integraciones sin economía y sin planificación. ¿Quién hizo una casa sin saber si tenía material para construirla? Señor Guillén. En cuanto a que si en España podemos tener esto, no. ¿España o cualquier otro país? Vamos a hablar de nosotros, porque no nos vamos a ir a otro lado. Vamos a hablar de nosotros. Como ustedes deseen. Yo, desde mi punto de vista, siguiendo mi criterio, en base a mi documentación, pues tengo que decir que últimamente se ha reducido el número tanto de rumanos como de gitanos y de otras personas, marroquíes y demás, que se han quedado en España, es decir, se han ido. El siguiente destino que sí va a ser España, a España no van a venir más nadie, porque resulta de que las personas que están viniendo no son de una categoría, de unos estudios determinados que no necesiten venir a coger o a trabajar al campo, que tengan otra formación más avanzada. Esos no van a venir. Y los que vienen han estado aquí, los que pueden venir han estado aquí, han visto lo que hay y se han ido. Y en cuanto al tema de lo que decía de Extremadura, actualmente, en datos recientes, nosotros tenemos unos 15.000 exactamente, ahora mismo, en Extremadura. 15.000 gitanos, entre rumaníes y demás. No. Es lo que hay ahora. No. Son datos de ayer por la tarde. ¿Verdad? Y es una información oficial, ¿eh? Es oficial. Yo le hablo de años. No vamos a discutir la cantidad pero que dice, independientemente aquí pueden estar perfectamente. Estamos hablando gitanos en Europa. Usted acaba de decir que aquí nosotros, y concretamente en esta Extremadura nuestra, este terruño nuestro, aquí el inmigrante siempre ha sido bien recibido. Y el gitano extremeño nunca ha tenido problemas. Mira, le voy a decir a usted solamente un detalle. Yo me llamo Emilio Santos y un poquito más anterior era Santos Cortés. ¿Sabe usted de dónde viene el nombre, el apellido de Santos Cortés? Pues viene de Ribera, viene de Hornacho y viene del Campillo, porque hace muchísimos años a los gitanos que estaban establecidos ahí, es algo que te quede, pues no solamente nos quitaron las vestimentas, porque no vamos a traer siempre el pasado, pero no lo vamos a olvidar. Nadie olvida su pasado, perdonar sí, y abrirnos hacia adelante, pero no podemos olvidarnos. Es decir, que yo me llamo Emilio Santos porque por la parte del Campillo, de Ribera y Hornacho, nos hicieron cambiar los alaos. Los alaos son los nombres, nos hicieron tomar nombres de allí. Por eso hay muchísimas personas que se llaman Santos. Sí. Todas las partes que viven por ahí hemos tomado nombres. Entonces, nos quitaron la lengua, eso hay que hablarlo, nos quitaron nuestra manera de vestir. En Rumanía no. En Rumanía los ron culturales los viste. Aquí no vamos a tener ningún tipo de problema. Exactamente a eso me quiero referir, que en Rumanía no se le ha quitado el idioma, al contrario, pueden utilizar su idioma y además los programas de integración que hay en Rumanía con respecto a la minoría son bastante buenas, porque además de la minoría gitana, en Rumanía tenemos una gran mayoría húngara.
Sí, los antiguos magiares, ¿no? Exactamente. Entonces los programas para la integración para las minorías, en ese sentido en Rumanía son bastante preparados. Me van a permitir, Emilio, me va a permitir, porque va a ser el profesor Cano el que intervenga, que estaba pidiendo, y después el señor Guillén, pero me van a permitir una mínima pausa, porque es tan interesante en el punto que dejamos el debate que yo de ustedes no lo dejaría hasta no concluir. Volvemos inmediatamente. Es particular, totalmente equipado y un precio genial. Cáceres es cultura, patrimonio, proyección internacional. Cáceres es 2016, ciudad aspirante a capital europea de la cultura. Todos conocen a los hijos de Ipswich. Todos saben que son los herederos más poderosos de Nueva Inglaterra. Se supone que son descendientes de las 5 familias que fundaron la colonia de Ipswich hacia 1600. Pero nadie imagina hasta qué punto. A los 18 ascendemos, el poder se desarrolla. Ahora una amenaza ancestral hará peligrar su secreto. Algo va mal, lo presiento. Ha hechizado a Kate. Alguien está usando los poderes y además en plan bestia. La Alianza del Mal. Esto empieza a acojonarme. Es una locura. Mañana en Canal Extremadura. Nos hacemos eco, nunca mejor dicho, esta noche, de las expulsiones de gitanos en Francia, para llevarlo un poco más al terreno que nos preocupa el más cercano, como es toda la Unión Europea, lógicamente. En esta primera parte hablábamos de gitanos en Europa, es posible la convivencia, seguimos avanzando en los planteamientos y ante una exposición de Emilio Santos sobre sus apellidos, que le respondía al señor Guillén, para demostrar que lógicamente es extremeño, al igual que los millones de gitanos que hay en Europa, el profesor Cano quería matizarnos algo. Yo quería decirle a Emilio que tiene que estar muy orgulloso de sus apellidos, sean Santos Cortés, o sean Montoya, o sean Montaño, o sea, es igual. Para mí, concretamente, y creo que para una sociedad sensible y que sepa lo que son las personas que conviven. En segundo lugar, volviendo a Francia, que creo que es el tema que nos interesa, yo hablé de un documento administrativo que formalmente cubría la expulsión, pero que a mí no me valía porque el espíritu de la ley no es ese. Ahora bien, esta política de hechos consumados, porque son hechos consumados, ya han ocurrido, y ahora se va a abrir un posible expediente de investigación de todo esto. No sé cómo acabará el expediente, ni en qué acabará, pero vamos a suponer que a Francia la sancionaran, en buena lógica, por haber incumplido y por haber violentado derechos de minorías. Pregunto, ¿se la va a obligar a restituir a sus lugares de residencia a esas personas que ya están fuera? Es decir, porque yo creo que en el derecho la restitución es fundamental, es decir, volver la situación anterior. ¿Qué ocurre? ¿Va a quedar todo en una sanción? Si queda, hipotéticamente hablando, y las personas que han salido fuera, las personas no son cosas para llevar y traer como un vaso, como un libro, son seres humanos, tienen su dignidad, su momento, su arraigo, su sitio, sus costumbres. ¿Qué pasa? Después las vamos a estar trayendo y llevando. O sea, ¿qué sensibilidad es la que permite que unas personas se las lleve? Ahora no, ahora se las trae. No, pienso que es algo más serio, ¿no? Pienso que es cuestión de sensibilidad política y sobre todo, digamos, un poco de amor a la humanidad, ¿no? A tu semejante. No estoy hablando moralmente ni religiosamente, sino simplemente el respeto a los demás, como dice la Constitución, al respeto a la ley y a los derechos de los demás. Profesor, perdone, si no es una impertinencia por mi parte, pero llegado a ese punto, ¿cuál era la finalidad de Sarkozy al adoptar ese documento de carácter interno? Yo creo que darle una cobertura legal, que darle una cobertura aparente cobertura legal a la expulsión. Ahora bien, yo como profesor y como jurista estoy acostumbrado a que nuestra Constitución dice, y si no lo dice lo dirá cualquier Constitución, que la Administración está sujeta a la ley y a los fines que se persiguen y sobre todo fiscalizada por el Poder Judicial. Es decir, un acto administrativo no acaba en un acto administrativo. Un acto administrativo, después de ser recurrido administrativamente,
cabe recurso ante el juez, ante la autoridad judicial. Es entonces cuando ese acto se convierte en firme. ¿Intuye que puede pasar independientemente de la sanción? Pues yo, en buena lógica, si a este hombre le sancionaran, en buena lógica tendría que traer consigo la sentencia la obligación de reponer a estas personas donde estaban, en buena lógica. Ahora bien, ¿por qué no se comunicó ese documento administrativo a los afectados? Se les dio la posibilidad de alegar contra el mismo y si contra la decisión administrativa no estaban de acuerdo, de ir a la autoridad judicial. ¿Por qué no se hizo eso? Que en España está previsto en la ley de extranjería, incluso para un procedimiento de expulsión, que sea un proceso contradictorio y en último término sea el juez de lo contencioso el que decida. Exactamente. El señor Guillén nos comentaba además es ceutí y ha convivido con 4 religiones, con lo cual quiere dejar claro que no es nada sospechoso de no saber lo que son las distintas culturas y la inmigración, convivencia que trataremos después. ¿Alguna matización? Contestando al profesor, una de sus matices que antes hemos comentado, que si se va a sancionar a Francia, pues mire... ¿O qué tipo de sanción? Yo ya de antemano le digo que no se va a sancionar. No se va a sancionar porque es el presidente francés que lo ha hecho. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Por expulsar a todos los rumanos de Francia? No, hay rumanos buenísimos y hay rumanos malos, lo mismo que hay en España. Españoles malísimos. Y fíjate, si son malísimos, que nosotros los extremeños le estamos pagando sus carreteras y sus buenas ciudades como Cataluña y como el País Vasco. Y son españoles y son buenísimos. Pero a nosotros no nos pueden ver los extremeños. Y yo llevo 35 años en Extremadura. Vine por 5, fíjese con lo que quiero de Extremadura. Ahí no le sigo, Pepe. En ese razonamiento no le sigo. No, a lo que voy. En lo del odio no le sigo. No, es que no lo he entendido, que no lo he entendido. Bueno, pues ahora sí yo se lo explicaré llegado su momento. El tema de la inmunidad, si Francia lo ha hecho, como tal, yo no he visto a nadie que llegue a la policía, los coja y los meta en un autobús y se los lleve. No. Ha habido un convenio entre ellos, un acuerdo económico que sí ha existido, aunque aquí el profesor diga que no, que ha existido. Yo no he dicho que no. He dicho que no lo sé. Vicente que decía que no. Bueno, lo que venga a referir. Emilio era el que decía que no. Que lo que ha pasado es que hay unas elecciones ya mismo y como todos los gobernantes que de hoy día que no valen afortunadamente, no valen para nada ninguno de los gobernantes, porque mire cómo nos tiene el que tenemos. En España, como nos tiene, en la bancarrota en todos los conceptos. Pepe, por favor. No, perdone, déjeme que estoy interviniendo, no me interrumpa que yo no lo he interrumpido. No, si no va a intervenir, pero lógicamente tiene que contestar, al igual que le digo que el señor Guillén, que tengo 3 turnos pendientes. En cuanto a la sanción, yo discrepo de él, porque estoy convencido de que no va a haber ninguna sanción, puesto que no han sido expulsados. Ahora mismo, ¿qué tribunal va a cogerlo? Y va a enjuiciar a Sarkozy, presidente de Francia, el dirigente número 1 de la Comunidad Europea. ¿Quién lo va a enjuiciar? ¿El tribunal o como acercándonos a nosotros, el Consejo General del Poder Judicial, aquí en España? Usted sostiene que no han sido expulsados, sino que han sido invitados pagando, pero porque hay muchos rumanos en Francia, igual que aquí, y no se la ha echado nunca. Lo que sí tenemos algo claro, que siempre la minoría gitana es la que pierde. Ese no de ahora, sino de toda la historia. Nos tenemos que remontar la historia. Y tú mismo nos estás diciendo que al final va a perder. Y pierde ante los poderosos. Entonces, si Francia no es sentada en el banco, en el banquillo, y sancionada por lo que ha hecho, porque aquí se ha hablado y se ha dicho que hay una parte ilegal del procedimiento que ha seguido. Es un procedimiento administrativo, pero no judicial. El profesor ha marcado muy bien las pautas, cómo se debe de seguir. Entonces, los gitanos de Europa nos sentimos amenazados, pero no por Sarkozy, sino por cualquier tipo de gobierno que pueda tomar las mismas medidas que ha tomado Sarkozy. Es decir, que por una ley administrativa, a los gitanos de cualquier tipo, de cualquier lugar, los puede echar fuera. Lo que sí, yo lo que encuentro que la comisaria Regín pues tiene un problema. Me pregunto que cuánto tiempo va a durar esta mujer en el cargo, porque los más rápidos se la van a cargar cuanto antes. Pero pienso que la persona que la eligió, algo vería dentro de esta mujer para que sacara esos reaños que ha sacado. Pienso que Francia, por decirlo de alguna manera, pues tiene un enfrentamiento con Europa. Es Francia, el gobierno francés tiene un enfrentamiento con Europa. Y ha cogido, es una expresión, y ha cogido un dedo de su mano y lo ha puesto en cierta parte de Europa. Y le ha dicho, aquí está este dedo y ahora qué vais a hacer con él. Y mientras no se sancione
la medida que ha hecho este presidente, o los que le hayan acompañado, el dedo va a seguir ahí puesto. Y si se lo ha puesto en el ojo, pues Europa tiene un dedo en el ojo. Precisamente eso quería estigmatizar Nicolai, un poco, que quería formular alguna cuestión, y el profesor Cano, que está decir que lo de Francia ha creado un precedente. Y en ese sentido, los demás países, los demás gobiernos de la Unión Europea deberían de pensar y las directrices europeas sobre la política de integración, intentar ponerla en prácticas en cada país. Por eso yo creo que deberíamos de acentuar e insistir más en la política de integración y no en las expulsiones. Con las expulsiones no vamos a resolver nada. Políticas de integración. ¿Alguna cuestión que...? Sí, en ese sentido yo podría dar como ejemplo programa para la acogida e integración de inmigrantes de Don Benito, donde el ayuntamiento está apostando mucho por ese programa para desarrollar actividades de participación e integración ciudadana. Estoy hablando de integración ciudadana, de todas las personas que conviven en nuestro municipio. Vamos a ver, Nicolau y Emilio. Yo, lo que se está haciendo bien, que se siga haciendo bien y que se hagan muchas cosas bien. A mí lo que me preocupa es lo que parece ser que se hace mal. Y en este caso dice Pepe, no los han expulsado. Mi primera pregunta, como jurista y como persona analítica. Entonces, ¿qué sentido tiene que hayan abierto un expediente en la Comunidad Económica Europea si no los han expulsado? Y segundo, ¿por qué se emite una orden administrativa, una disposición administrativa, dando cobertura legal a esa marcha? Si se han ido voluntariamente y tal, ¿por qué necesidad hay de dar una cobertura legal? Pues y segundo, yo te vuelvo a repetir lo que está diciendo Emilio. Yo no sé lo que va a pasar, pero de todas maneras se ha abierto un expediente, lo cual indica que hay indicios de que algo irregular, estoy hablando como jurista, de indicios de que algo irregular se ha cometido. Y si algo irregular se ha cometido, pues entonces habrá que investigar. Y a mí no es tanto el miedo de que a esta mujer dure o no dure, sino que hay unas reglas de juego que todos tenemos que aceptar. Todos. Yo no parto de lo que dice mi compañero Pepe en el sentido de que si la Constitución es mala, si las leyes debieran de ser... No, esto es lo que hay, sobre esto hay que construir, este es el derecho positivo, vamos a intentar todos aplicarlos con igualdad, vamos a aceptar las reglas de juego, y las reglas de juego dicen que no se pueden mover a las minorías, ni obligar a las minorías, ni a grupos de personas de un sitio para otro, y lo sabes tú desde hace mucho tiempo. Ya el Código Penal anterior ya lo decía, y en la República Española también se habla. Sí, todo está bien, pero sobre todo estamos hablando de una situación bastante delicada en cuanto a los ciudadanos y la libre circulación. Si los padres han llegado a Francia en un momento dado, allí han nacido niños, y estamos hablando de la expulsión de unos niños que han nacido en ese territorio. Estoy hablando de raíces, de gente. Yo me vaya a perdonar, pero debido a que he visto bastante información y sobre todo la prensa, y yo tengo, no es que todos sean igual, pero yo cuando se produce una noticia, la primera no le hago caso. La segunda noticia que se da de la noticia primera me la creo al 50%. Y la tercera, cuando ya he visto que hay una consonancia en toda la información que ha aparecido, que en muchas de ellas totalmente se desvirtúa, entonces me lo creo. Yo en primer lugar, yo no he visto ningún documento oficial jurídico francés que diga que se ha abierto un proceso penal en contra de una actuación del presidente de Francia. Penal no, en la Comisión administrativa, Europea. En la comunidad. Por otro lado, en el tema de expulsión volvemos a lo mismo. No se puede decir que ha habido expulsión, lo que pasa es que ahora la sociedad a nivel nacional, y si me permitís, yo creo que me defino mejor como por España. Nosotros, la sociedad española, somos personas cultas, entendidas. Habrá quien sea menos cultas que otros, pero se produce un hecho, y un hecho que todos conocemos, y nos ponemos toda la sociedad de parte del culpable. Caso Farruquito. El muerto no la apoya nadie, y la sociedad española está ahí protegiendo ¿a quién? ¿A la víctima? No, hemos protegido, han protegido, porque yo no, por supuesto, han protegido a eso. Como consecuencia de esto volvemos a lo mismo. Perdón, un segundo y termino. Es que te vas... No, estamos hablando, estoy comparando con lo que hay, porque es decirme que no puedes que tú... comparar, porque es que mira, yo no te puedo creer que tú me digas que han expulsado a una serie de personas que están en un campamento. Mira, tú sabes perfectamente yo no lo puedo creer. que la minoría gitana
siempre ha perdido. No, perdona. Siempre ha perdido. Una cita, no siempre, mira. La historia nos habla de la minoría, porque es una minoría débil. No confunda, Vicente, no confunda. Yo me he criado con gitanos, no confunda. Tú no puedes traer cosas de lo que no existe. A España llegaron los gitanos en 1415. En 1415. ¿Me vas a contar la historia? No te voy a contar la historia, voy a dar una cita que a lo mejor los compañeros no la saben. Es que a lo que te voy a decir, desde 1469 que los reyes católicos dijeron esto no puede ser así, con los gitanos no hay quien pueda. 1469. Y son historias, está en la historia. Y resulta que ya en aquel entonces, pasamos a 200 años después, una bebecita con el Marqués de la Ensenada. Pero de su sitio. Es que parece que estamos haciendo a los gitanos que son unos inocentes. Es la opinión, señor Santos, es la opinión del señor Guillén, como puede ser, como ha sido la... Se han echado a un grupo de personas que están en un campamento con unas condiciones infrahumanas. Y se seguirán echando, Pepe. No, ¿qué campamento? Que vaya la administración y que lo arregle. ¿Cuántos tenemos? ¿Se han echado algunos? No, y son focos de droga, de mal vivir. Y no son rumanos, no son rumanos. Es que no se ha parado, Pepe. Un momentito, perdone. Señor Cano, intervenga por favor, porque es que una apreciación, solo decirle al señor Guillén que al principio, señor Cano, perdone, es que al principio cuando comentábamos, señor Guillén, que es que hoy el Parlamento Europeo a puerta cerrada lo que ha celebrado es la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Es ahí donde la comisaria ha dado a conocer que había indicios sólidos de ilegalidad en la actuación. Simplemente aclararle ese concepto que usted también ha expuesto. Pepe sabe igual que yo que en derecho los indicios son fundamentales y de hecho en penal los indicios racionales de criminalidad. Bueno, pero dicho eso, una cosa. En 1414 o 15 vinieron, o 12. 15. Bueno. Pero es ese contexto histórico distinto, es un contexto histórico totalmente... No me habéis dejado terminar. El problema de los gitanos empiezan en 1415, estamos en el 2010 y están ahí los problemas. Ojalá, señor Guillén, tuviese yo tiempo para analizar todo. Me quedan poquísimo tiempo, señor Cano. El problema está ahí desde 1415. Señor Guillén, perdone. ¿Qué falla? Perdone, señor Guillén. Señor Cano, termine usted porque es que me queda muy poco tiempo y ojalá tuviese más tiempo para analizar. Yo estoy de acuerdo en que ahí están en los campamentos, bien, mal, regular, se vende droga. Para eso hay una policía, ¿no? No hay una policía para eso. Y no está el ayuntamiento mirando a ver si están bien o mal acampados, pero no tendrás que echarlos. Tendrás que al que vende droga tendrás que presentárselo ante el juez. Y al que está ensuciando aquello por unas multas administrativas de lo que sea, pero no tendrás que coger y echarlos de allí. Cumplir con la legalidad se refiere con las correspondientes medidas de seguridad. Fíjense en la calle que he recogido estas opiniones, el equipo ha recogido estas opiniones para traerlas como última valoración y eso sí, luego les pido a mis invitados la última valoración también con esa pregunta. Escuchemos y volvemos. Ellos vienen sin trabajo, ellos vienen aquí a intentar vivir, a ver qué, no sé de qué, es que yo no sé de qué pueden vivir estas personas, no tienen medios, pues muchas veces viven del rateo. Yo creo que sí. Yo no soy racista y yo creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida igual que nosotros. La verdad es que no, porque yo soy de aquí de Almendralejo y no soy de nunca racista, pero ahora últimamente con lo que tenemos metido aquí en el pueblo como que no estoy conforme. Y de que oigo en televisión las cosas que hablan, de que son casos aislados, pues no. Aquí en el pueblo tenemos demasiado. No sé, porque yo soy rumana y no sé qué decir, pero no creo. Porque entre rumano y los rumanos gitanos se mete lo mismo en la misma olla. No, porque ellos tampoco se adaptan a las costumbres nuestras, a las cosas nuestras. Ellos vienen aquí y lo que se tienen que acostumbrar es a las cosas y a las ideas y a vivir y a convivir con los demás. Son ellos los que se tienen que adaptar a nosotros y ellos vienen a vivir su vida como si estuvieran en su país. Entonces para eso que se queden en su casa. No dejan de ser diferentes, la única cuestión es que todavía no se ha empleado con ellos ningún programa de integración. En cuanto se haga un programa de integración, me imagino que, como ha ocurrido con otros grupos étnicos, no habrá ninguna dificultad. El daño que están haciendo, los pisos están poniendo todo y da asco verlo. Yo pienso que sí, entre personas civilizadas la convivencia siempre es posible. Si una persona viene a trabajar tranquilamente, le da igual que sea rumano, que sea holandés, francés. Con algunos sí, con otros no. Yo he tenido vecinos rumanos, gitanos y son fenomenales, pero hay algunos que no se puede convivir con ellos, es imposible.
Y con esa transparencia en la opinión se lo traslado directamente a los invitados de esta noche. ¿Es posible la convivencia con los gitanos rumanos? Como empezamos, en cualquier caso, si empiezo por Nicolae, me va a volver a decir desde el principio esa valoración. Terminemos con esta ronda, por favor, lo más esquemáticamente Me ha gustado posible. mucho el último comentario, con unos sí, con otros no. Eso porque... Es la valoración general. Exactamente, porque hay gente que realmente están aquí para buscarse una mejora en la vida, en su futuro, y realmente se integran, pero los que a lo mejor no se integran aquí, allí tampoco hacían pasos hacia una integración real. Pero de alta parte, como muestra de todo eso, está los numerosos matrimonios mixtos, que hoy en día los hay. Un dato más y muchísimas gracias por esas consideraciones. Señor Guillén, la misma cuestión y la misma brevedad también le pido. Más breve si cabe. La convivencia entre españoles siempre es buena y acepta a todo el mundo. Aquel que no se porte bien no va a ser aceptado. Da la casualidad que siempre que hay una persona que se porta mal, pues aparece un gitano, aparece un marroquí o aparece un rumano actualmente. Ahora, entonces, si a mí no me molestan y a mí me dejan vivir, yo no voy a tener nunca nada en contra de ellos, nunca. Muchísimas Mientras gracias. que ellos estén ahí y se comporten de acuerdo a esta sociedad, a la comunidad que formamos nosotros. Y si tú tienes un trabajo, yo me alegro de que tengas el trabajo, pero si no tienes el trabajo y en las condiciones que estamos aquí, que no hay trabajo para los que están, vamos a tener a personas que van a tener que buscarse la vida de una manera bastante poco legal. Gracias por esa última exposición. Señor Santos. Bueno, pues yo pienso que nos queda mucho tiempo por delante para adaptarnos, integrarnos, desarrollarnos, formarnos. Es un tiempo que ha empezado ahora. No podemos decir, ya hemos llegado al final. Lo que sí necesitamos son programas específicos, no solamente aquí, en el país que vayan a visitar, sino también en sus países de origen. Yo diría que desde aquí, que precisamente este centro hace 3 años que no funciona, porque de allí, de la parte de la Rumanía, no tienen parte económica. Y de aquí pues yo rogaría, pues ya que estamos aquí en este debate, porque se pudiera habilitar una parte económica para poner en marcha el funcionamiento de ese centro. Y el tiempo, necesitamos tiempo. Entonces el personal que viene de fuera necesita su tiempo de adaptarse, comprender. Son diferentes culturas, formas de vivir, y creo que el tiempo lo va a solucionar todo. Es una pena no disponer ahora mismo de más tiempo para seguir ello. Termino con el profesor Cano. Yo estoy de acuerdo con Emilio en la cuestión de tiempo, pero disiento en el sentido de que la educación es la base de todo. La educación, desde que el niño abre el ojo y va teniendo uso de... Ahí está, ahí es donde hay que inculcarle los ideales, ahí. No ahora con 30 y tantos, con 20 y tantos, este es igual a ti, no. Es decir, que todos desde el principio, en la escuela oigamos lo mismo, en casa oigamos lo mismo, que veamos la convivencia natural en la calle. Esa será la manera de integrarnos. Difícil, sí, pero posible también. Muchísimas gracias a los 4. Seguiremos con atención precisamente en la resolución de ese expediente, de ese análisis. A todos ustedes, y les vuelvo a repetir, gracias por haber estado esta noche, precisamente desde distintos puntos de Extremadura, confluir además en el debate de ECOS, que no, teníamos como punto de partida gitanos en Europa. A todos ustedes, digo, les emplazo para el próximo martes. Miren, independientemente de que se esté a favor o no con las corridas de toros y la reciente prohibición de corridas en toros en Cataluña, en Extremadura, por ejemplo, ya coincidiendo con la Feria Ganadera de Zafra, es un elemento social, económico y cultural de primer relieve. Les dejo ahí para que para el próximo martes ya sepamos por dónde va a andar nuestro debate. Muchísimas gracias, nuestro correo, sus sugerencias, su participación, y como siempre es un placer debatir con ustedes en ECOS. Buenas noches.